Muy buenas tardes, amada familia, en nuestro Señor Jesucristo. Espero que os encontréis bien de salud física, mental y espiritual. Y que Dios continúe, por supuesto, pues perfeccionando su obra en vosotros, en cada uno de vosotros. En esta tarde, pues quería compartir una porción de las Escrituras, concretamente en el libro de Mateo. Y vamos a sacar algunas conclusiones, algunas aplicaciones prácticas para nuestro diario vivir. Y vamos a ir al texto de Mateo capítulo 3, que dice así. Dice, en aquellos días vino Juan Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Muy bien. En aquellos días, la primera pregunta que nos tendríamos que hacer, ¿en qué días? Y si vamos al capítulo anterior, casi al final del capítulo anterior, pues vemos cuando Herodes el Grande manda matar a los niños, José y María tienen que salir por un consejo de un ángel que le dice, mira, vete a Egipto porque Herodes procura matar al niño y entonces José y María pues se van con su hijo Jesús a Egipto, están ahí un tiempo, unos años, hasta que muere Herodes, ¿eh? Y bueno, pasa a reinar su hijo, creo que era Arquelao, a ver si lo pone. Sí, Arquelao, uno de los hijos de Herodes. Bien, pues cuando este Arquelao comenzó su reinado, al tiempo, ¿no?, de que comenzara su reinado, viene José de nuevo por otra revelación de que ya vuelva a Egipto, o sea, perdón, que vuelva a Israel porque ya ha muerto el que procuraba matar al niño Jesús, y pues vuelve a Israel, concretamente a la ciudad de Nazaret, ¿no?, con el propósito también de que se cumpliera pues lo que era dicho por los profetas, que habría de ser llamado nazareno, ¿no? Recordar que nazarenos eran los que estaban consagrados a Dios, pero también pudiera ser llamado nazareno por ser un habitante de esta región de Nazaret, ¿no? Entonces ya sabemos los días, eran los días en los cuales reinaba Arquelao, y es cuando Juan pues comienza a predicar y a decir arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Vemos que este Juan Bautista ya estaba profetizado también en el libro de Malaquías como el que iba a ser pues digamos, el heraldo de Cristo, el anunciador de Cristo, el que Dios iba a enviar para anunciar pues el comienzo del ministerio de Jesús, ¿no? Y el propósito también del ministerio de Jesús principal, ¿no? Entonces vemos que aquí dice el versículo 3 que es decir, Juan estaba hablando de Jesús, ¿eh? Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz de que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. Bien, aquí quien estaba preparando el camino al Señor nos pudiera dar a entender de que Juan estaba hablando de Jesús, pero aquí no estaba hablando de Jesús, estaba hablando de él mismo como aquel que estaba profetizado en Isaías 46 y en Malaquías también, que iba a preparar el camino del Señor y enderezar sus sendas por medio de la predicación. Es decir, ese preparar el camino era lo que se solía hacer en esos tiempos cuando venía un rey o alguien muy importante, pues
el gobernador o los principales de esa región preparaban los caminos para que cuando el rey pasase bien con los caballos, con los carruajes, estuviera lo más allanado posible, ¿no? Pero no solamente era en ese sentido, sino también en un sentido espiritual, de preparar el camino hacia los corazones, ¿no? Y por tanto, para preparar el camino, qué mejor mensaje que arrepentíos, por supuesto. No podemos preparar si no tenemos conciencia de que tenemos que arrepentirnos, que tenemos que quitar piedras de dureza de corazón y cosas que Dios de alguna manera pues quiere que hagamos, por supuesto, quiere que reconozcamos el peso de nuestro pecado, no la costra, el corazón de piedra que tenemos, y todas estas cosas tienen que ser preparadas. Y son preparadas por medio de los anunciadores de la palabra, ¿no? Predicadores, pastores, maestros, gente que habla que predica la palabra de Dios. En este caso era Juan Bautista, ¿no? Y Juan estaba vestido, nos dice el versículo 4, de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, su comida era langostas y miel silvestre, muy parecido a Elías y Eliseo, su tipo de vestido y el tipo de langostas que comía, ¿no? Y miel, y por supuesto no eran langostas de mar, porque las langostas de mar junto con todo el marisco era un animal prohibido, ¿no? De, de parte de Dios hacia el pueblo de Israel, que no debían comer ese tipo de, de animales, digamos, o de peces, de marisco en este caso, ¿no? Entonces eran langostas de estas que vuelan, tipo saltamontes, gigantes, un poco grandes, que eso lleva muchos nutrientes, según dicen las personas que entienden, llevan muchas proteínas y junto con la miel, pues supongo que sería un alimento bastante completo, ¿no? Y dice el versículo 5 que salía él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán. Cuando dice esto está usando un vocabulario un poco hiperbólico, ¿no? Quiere decir que de alguna manera venía mucha multitud de Jerusalén, mucha multitud de Judea y mucha multitud, ¿no? Entonces, para magnificar esa cantidad de multitud, pues dice toda, ¿eh? Jerusalén, Judea y toda la provincia, pero evidentemente nos imaginamos que no todos los habitantes de esas provincias irían, pero iban muchos, cientos, miles de personas, ¿no? Y eran bautizados por Juan en el río Jordán, confesando sus pecados. Ese es el bautismo que a Dios le agrada, por supuesto. Ese es el bautismo que debemos enseñar, ¿no? Antes de bautizar a una persona, pues si no se le hace un pequeño discipulado, pues sí debemos evidentemente ver si esa persona está preparada para bautizarse, ¿no? Porque si no, añadiremos un peso de condenación hacia esa persona en un sentido, ¿no? Porque estará haciendo algo que luego le va a hundir de alguna manera, porque no va a ser coherente. Si no reconoce sus pecados, ¿cómo se va a bautizar? Si no reconoce que necesita un Salvador, ¿cómo va a aceptar a Cristo? Algo un poco diferente al tipo de evangelio que se predica hoy en día en algunos ambientes, ¿no? Oh, Cristo te ama tanto, Cristo te necesita, tú vales tanto para Dios, acepta a Cristo, y entonces eso, lo que hacemos a veces o hacen este tipo de personas es magnificar al hombre y minimizar a Dios, ¿no? Dice el versículo 7 que al ver muchos de los fariseos y de los saduceos que venían al bautismo de Juan, él, al ver a estas personas, a muchos de los fariseos y de los saduceos que venían a observar, venían a
pues a investigar, a ver qué hacía este hombre, este profeta, ¿no? Juan se confronta a ellos y fijaos qué dulces palabras le dice generación de víboras. O sea, víbora era un animal inmundo, era un animal venenoso, era un animal que simbolizaba a la serpiente antigua. Dice, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? No era muy dulce, Juan, a la hora de confrontar este tipo de personas religiosas que enseñan lo que no viven y predican lo que no hacen. No es la práctica habitual de su vida el hacer lo que ellos enseñan. Entonces, por eso les confronta Juan duramente, ¿no? Y les dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, hay esperanza aún para vosotros, pero haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, empezar a reconocer que necesitáis el perdón de Dios, que necesitáis un Salvador, que Dios os salve de vuestra religiosidad, de lo mucho que sabéis, de la teología que te habéis estudiado, cuidado, que eso nos salva, eso ayuda, pero puede ayudar para bien o puede ayudar para mal. Puede ser un peso de condenación, ¿no? No os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que vais a añadir mayor condenación, sobre todo si enseñamos y luego no vivimos lo que estamos enseñando. Y cuando digo vivir, me refiero al estilo de vida, no que no caigamos en pecado, que muchas veces nos quedemos cortos de lo que estamos enseñando, pero que nuestra intención del corazón sea pues seguir las pisadas del maestro, andar pues primero poniéndonos a nosotros como ejemplo de personas que estamos necesitadas de ser enseñados también y de ser perdonados también por Dios y por gente que ofendemos, ¿no? Dice, y no penséis, o sea, haced estos frutos dignos de arrepentimiento y no penséis dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Es decir, no os apoyéis en el hombre. Cuidado con, es que yo he estudiado en teología en una escuela bautista o en una escuela pentecostal o a mí me ha enseñado el maestro cual o pascual. No es eso, gracias a Dios por los institutos de teología, ¿no? Y qué bueno que la gente también pueda prepararse en ellos, ¿no? Pero el mensaje de Juan Bautista, igual que el mensaje de Jesús, va a lo profundo, va al corazón, no va tanto al conocimiento, va al corazón. Y ahí es donde tenemos que preparar, ¿no? Y hacer esos frutos dignos de arrepentimiento y no gloriarnos en los hombres. Entonces dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Hermano y hermana, si tú estás sirviendo a Dios y no lo haces con una buena raíz en Cristo, realmente apegado a Cristo y procurando vivir la vida que Cristo te da por medio del Espíritu Santo, al final vas a ser cortado. Juan 15, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Todo pámpano que no lleva fruto será cortado. Entonces, y además Dios te va a cortar de la raíz de tu apoyo. Si tu apoyo no está realmente en Cristo, Dios te va a quitar todo tu andamiaje de conocimiento o de ministerio, Dios te lo va a derrumbar. Si no estás dando frutos dignos de arrepentimiento. Si la intención de tu corazón es enaltecerte tú y no enaltecer a Dios. Versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Otro de los evangelistas dice,
cuyo calzado no soy digno de desatar o de atar. Pero la enseñanza, el significado es lo mismo. Yo no soy digno de inclinarme a quitar las sandalias ni de llevar su calzado, es decir, no soy digno de ser cristiano. No soy digno, nadie es digno de ser salvo. Dios es el que por su misericordia salva a quien quiere, como quiere, donde quiere y cuando quiere. Nosotros, por nuestros méritos, no tenemos ninguna dignidad. Si hay algo digno en nosotros, es que somos templo de aquel que es sobre todo digno, como es Dios, en la tercera persona de la Trinidad, en el Espíritu Santo. Dice que Él nos bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Bautismo del Espíritu Santo no es ni más ni menos que nacer de nuevo, que recibir, que ser sellados. En el momento que creemos en Él, que Él pone esa fe salvífica en nosotros para poder creer, en el momento que al tener esa fe que salva, que Dios da a los que quiere salvar, automáticamente somos conscientes de nuestro pecado y creemos en Él, clamamos a Él por esa nueva vida en Cristo. Eso es ser bautizados con el Espíritu Santo. No hay otra cosa, no es que esto que enseñan algunos, no, tú necesitas el bautismo del Espíritu Santo. Sí, tú ya tienes el Espíritu Santo, pero necesitas el bautismo. Eso es un error doctrinal. En Hechos vemos 4 dispensaciones de bautismo del Espíritu Santo sobre sobre 4 grupos diferentes de personas. ¿Por qué? Porque se estaba formando la iglesia y porque Dios quería confirmar que la misma dispensación de gracia en el nuevo nacimiento, en el bautismo del Espíritu Santo, eran para los judíos, eran para los samaritanos, eran también para los creyentes gentiles y eran también para los 12 discípulos de Juan Bautista, que solamente habían sido bautizados en el bautismo de Juan, y la misma manifestación de lenguas entonces y de confirmación del Espíritu Santo que Lucas le llama bautismo, no es ni más ni menos que recibir la salvación por medio de la presencia del Espíritu Santo morando en el creyente. Pero luego está el fuego, y el bautismo de fuego lo clarifica lo que es. Su aventador está en su mano y limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Es decir, o recibes el bautismo del Espíritu Santo por medio del arrepentimiento y por medio de clamar a Dios, que Dios te salve, por favor, Dios mío, sálvame, porque todos estábamos bajo la ira de Dios y todo ser humano que no ha sido salvo está bajo la ira de Dios. Léete Salmos, léete Romanos, capítulo 1, 2 y 3. No hay justo, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Capítulo 1, todos estamos bajo la ira de Dios. Capítulo 1 de Romanos, léetelo bien, estúdialo bien, querido hermano y querida hermana. Por tanto, ese bautismo luego que dice de fuego es un bautismo para condenación. Es un bautismo para Dios descargar su ira santa. La ira de Dios es diferente a la nuestra. La ira de Dios es sin pecado, es santa, es justa. No es una ira como la mía o como la tuya que podamos tener de odio vengativo, de rencor para hacer daño. No, es una ira en base a lo que nos merecemos. Pero Cristo quiere salvar a muchos que no merecemos ser salvados y nos ha salvado y aún tiene mucho pueblo en el mundo. Por eso Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios el mundo que dio. Evidentemente no al sistema de este mundo, a los habitantes de este mundo, de todas las naciones, Dios ya sabe
quiénes son sus ovejas. Y él saldrá a buscar a la perdida, la perniquebrada, la golpeada, a veces incluso por los líderes, por los pastores. Que el Señor nos ayude, hermano y hermana, a meditar en esto y procurar poner por obra lo que Dios nos enseña. Dice que su aventador está en la mano de Cristo, limpiará su era, recogerá su trigo en el granero, recogerá sus ovejas, las llevará en gloria y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Este mundo, según dice Pedro, será un juicio por fuego, hermano. Y ese fuego vendrá por medio del Señor Jesucristo. Y segunda de Pedro, capítulo 3, ilustra pues algo muy terrible que sucederá y que no te pille a ti en esa situación, que no me pille a mí, que un día podamos gozarnos en el Señor y con todos los millones de miriadas de redimidos y de ángeles en gloria. Muy bien, pues nada, que el Señor continúe perfeccionando su obra en nosotros y que nosotros continuemos procurando agradarle en todo a Él. A Él sea la gloria.